Hola chicos, este video es para explicarles un poco cómo deben resolver el entregable 2 y explicarles más que nada cómo están conformadas cada una de las preguntas y entiendan qué deben usar para poderlo resolver. Dentro de el mismo apartado de entregable 2 viene un documento en Word en el cual ya vienen estos ejercicios para que ustedes no tengan que transcribirlos. Y ya cuando terminen de solucionarlos, pues deben convertir el documento en PDF para poderlo subir. De preferencia, pues deben de utilizar la función de ecuaciones del mismo Word para que les quede el documento pues, un poco más presentable. Y en este mismo video les voy a mostrar cómo usar este editor de ecuaciones, ya que si se les complica, pues pueden hacerlo por escrito y tomar una foto del ejercicio y pegarlo en el mismo documento. Bueno, comenzando con la primera pregunta, nos están dando información sobre algunas probabilidades. En este caso nos dan la probabilidad de la intersección, la probabilidad del complemento de B y la probabilidad de la intersección entre A y el complemento de C. Y nos piden calcular la probabilidad de la unión de ambos eventos y la probabilidad de A. Con la información que nosotros tenemos como datos, podemos calcular en un inicio la probabilidad de A. Para calcular esta probabilidad podemos usar la regla de los complementos. En este caso tenemos la probabilidad de A intersección C, que es un dato que ya tenemos, y tenemos la probabilidad de A intersección B. ¿Qué es lo que nos dice la ley de los complementos? Que la suma de los complementos nos da el valor. En este caso nosotros estamos calculando la probabilidad de A, tanto la probabilidad de A con la intersección del complemento más la probabilidad de A con la intersección de B. Estos son eventos complementarios en los que tenemos aquí el complemento de B y B solita. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, el resultado que nos da es la probabilidad de A. Tenemos estos dos datos, entonces ya teniendo la probabilidad de A, ahora debemos calcular la probabilidad de B. ¿Por qué calcular la probabilidad de B? Cuando nosotros calculamos la probabilidad de la unión, la fórmula nos dice que debemos calcular la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Con el primer cálculo que hicimos ya tenemos la probabilidad de A y dentro de nuestros datos tenemos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Solo nos falta calcular la probabilidad de B. Con los datos que nosotros tenemos, podemos usar otra vez la regla del complemento y calcular la probabilidad de B como 1 menos la probabilidad del complemento. Y ya con esta información tenemos los datos necesarios para calcular la probabilidad de la unión. Vamos a pasar a la pregunta 2. En esta pregunta nos dicen que tenemos una clase en la que se tienen 39 alumnos. De estos 39 alumnos, nos explican que 19 de ellos escogieron tomar la clase de francés, 27 la clase de inglés y 9 los dos idiomas. Nos dicen que la diferencia de estos eventos, pues no eligió ningún idioma. Si nosotros elegimos a un alumno al azar, nos piden que se calcule las siguientes probabilidades. Aquí para calcular cada una de las probabilidades debemos de usar la teoría de la probabilidad clásica, que es calcular el número de eventos entre los eventos totales. En este caso, la probabilidad de que elija francés sería ver cuántos alumnos eligieron francés, que en este caso nos están diciendo que fueron 19 alumnos, entre el total de alumnos, que son 39. Entonces nuestra probabilidad sería 19 sobre 39. Y así lo debemos hacer con las demás probabilidades. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, probabilidad de francés y inglés, ¿no? Es la intersección, significa que eligieron los dos idiomas, que ese dato también lo tenemos, que son 9 personas que eligieron los dos idiomas, y lo dividimos entre el total para sacar nuestra probabilidad. Aquí la probabilidad de la unión, pues ya esta la podemos sacar siguiendo la fórmula que vimos arriba, con los datos que ya calculamos en los primeros incisos, y nos dice cuál es la probabilidad de que haya elegido francés pero no haya elegido inglés. Entonces esto también lo podemos nosotros calcular con la información
Y más que nada, aquí lo que tienen que hacer es como contar el número de casos y dividirlo entre el total de alumnos. Aquí, por ejemplo, en este caso nos dice que cuál es la probabilidad de que no haya elegido ninguno de los dos idiomas. Entonces nos están diciendo que tenemos un total de 39 alumnos, ¿no? De estos alumnos, nos están diciendo que 19 tienen francés y 27 tienen inglés. Entonces, si nosotros hacemos la suma de 19 más 27, nos da 46, ¿no? Entonces, 46 es un número mayor que 39. Pero nos están dando un dato adicional, que hubo 9 personas que eligieron los dos idiomas. Entonces, estas 9 personas ya están contempladas dentro de los 19 que eligieron francés y dentro de los 27 que eligieron inglés. Entonces, a este número 46 le debemos de restar el 9. Cuando nosotros restamos el 9, nos da un total de 37 personas. Por lo que de estos 37 son todos los alumnos que están inscritos. Y tenemos un total de 39, eso significa que tenemos que los que no eligieron ningún idioma son 2 alumnos, ¿no? Entonces, para el cálculo de la última probabilidad, pues sería el número 2 dividido entre el total de alumnos, que son 39. En la pregunta 3 es muy similar a la pregunta anterior. También vamos a utilizar lo que es la probabilidad clásica, que es el número de eventos entre el número de eventos totales, ¿no? Nos están diciendo que tenemos una bolsa en la que tenemos bolas de diferentes colores. Nos están dando 3 colores, que son bolas blancas, bolas negras y bolas rojas. Nos están diciendo que nosotros vamos a meter la mano en esa bolsa y vamos a sacar una pelota y al ver el color. Y nos piden calcular probabilidades con respecto al color. ¿Cuál es la probabilidad de que el color sea blanco? Es igual que en el anterior. En total tenemos 3 más 4 más 5, que son 12 pelotas. Entonces la probabilidad de que sea blanca sería 3 entre 12, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de los casos de blanco? Son 3 entre el total. Igual para la probabilidad de que sea negra y la probabilidad de que sea roja. Para el caso de que no sea negra, pues ya sé que ustedes lo quieran calcular haciendo la suma de blanca y roja entre el total o utilizando la regla del complemento, ¿no? Que sería 1 menos la probabilidad de negra, que ustedes ya la van a calcular aquí en el inciso B. Para la pregunta 4 nos dice que tenemos resultados académicos de un grupo de bachillerato y nos dan algunas probabilidades, ¿no? La probabilidad de que se apruebe la materia de matemáticas es de 0.6 y la probabilidad de aprobar economía es de 0.7. También nos dan una probabilidad adicional de aprobar las 2 asignaturas, que es de 0.45. Nos dice que si se elige a un alumno al azar de este grupo, debemos de calcular las siguientes probabilidades. Entonces, la primera probabilidad es la probabilidad de que apruebe alguna de las 2 materias. ¿Qué significa que apruebe alguna de las 2 materias? Nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de la unión. Para esto debemos usar la fórmula, que es la probabilidad de que apruebe matemáticas, la probabilidad de que apruebe economía y menos la probabilidad de que apruebe las 2. Estos datos nosotros ya los tenemos aquí arriba. Nos está dando la probabilidad de matemáticas, economía y la probabilidad de que apruebe las 2 asignaturas, que sería la intersección. En el inciso B nos pide que calculemos que no apruebe ninguna de las 2 materias, que esto sería la probabilidad de la unión, el complemento, ¿no? Entonces, aquí nos están pidiendo que apruebe las 2 materias, entonces su complemento sería que no apruebe ninguna. Para esto usamos la regla del complemento, que es 1 menos la probabilidad de la unión, que es un dato que ya calculamos en el inciso A. Para el inciso C nos piden que probemos si ambas materias son independientes.
para calcular la independencia, lo que debemos probar es que la probabilidad de la unión, la probabilidad de la intersección, es igual a la probabilidad de cada una de ellas por sí solas. Entonces, aquí en el inciso de arriba tenemos la probabilidad de la intersección, que es 0.45, y las probabilidades por separado. Pues tenemos que evaluar cada uno de los casos. Tenemos que la probabilidad de la intersección es 0.45. Entonces, cuando nosotros saquemos el producto o la multiplicación de 0.6 por 0.7, nos debe de dar ese resultado. Si nos da el mismo resultado, entonces quiere decir que las materias son independientes, y si nos da un resultado diferente, quiere decir que no son independientes en cuanto a la probabilidad. Para la pregunta 5, aquí ya empezamos con lo que es la probabilidad condicional. Nos dice, según la revista AllMobile, el 63% de los usuarios de móvil en España tienen un smartphone. Pues aquí nos está dando un porcentaje de usuarios que lo podemos tomar como una probabilidad. Dice, entre los propietarios de este tipo de teléfonos, estamos hablando del smartphone. Aquí ya te lo está condicionando a que la persona tenga un smartphone. El 77% lo emplea para su conexión habitual a Internet. Sin embargo, entre los propietarios de otros tipos de teléfono, solo el 8% lo emplea para la conexión. Aquí también lo está condicionando a que sea un teléfono diferente al smartphone. Entonces, nos piden calcular la probabilidad de que te conectes a Internet. Entonces, la probabilidad de que te conectes a Internet, nosotros la podemos calcular como una probabilidad condicional. Dentro de las fórmulas de la teoría de Bayes y de la probabilidad condicional, nosotros tenemos, aquí estoy poniendo a la letra I como Internet. La probabilidad de que tengas Internet puede pasar con base en la información que nos dieron de dos formas, ¿no? Que tengas un smartphone o que tengas otro tipo de teléfono. Estamos usando la letra S para smartphone y la letra O para otro teléfono. Entonces, lo condicionamos a la probabilidad de tener Internet dado que tenemos un smartphone por la probabilidad de tener un smartphone, más la otra parte, la probabilidad de tener Internet dado que tenemos otro tipo de teléfono por la probabilidad de tener otro tipo de teléfono. Esta probabilidad de tener Internet dado que tenemos un smartphone la tenemos aquí arriba. Dice, entre los propietarios de este tipo de teléfono, que es el smartphone, el 77% lo emplea para su conexión a Internet. Entonces, el 77% es la probabilidad de que tengas Internet dado que tú ya tienes un smartphone. Y la probabilidad de tener Internet dado que tienes otro teléfono, pues viene dada aquí abajo, que es el 8%. Nos dice, entre los otros propietarios de otros tipos de teléfono, solo el 8% tiene conexión a Internet. Entonces, la probabilidad de tener Internet dado que tienes otro teléfono es de un 8%. La probabilidad del smartphone viene dada aquí, nos dice que el 63% tiene smartphone y por lo tanto la probabilidad de tener otro teléfono pues, sería el complemento, ¿no? 1 menos esa probabilidad. Una vez que nosotros tenemos este cálculo, ya tenemos la probabilidad de que se tenga Internet, dadas estas dos opciones. Para el inciso B nos piden calcular la probabilidad de que de tener un smartphone dado que se tiene conexión a Internet. Aquí nos están condicionando la probabilidad, ¿no? A que tengamos Internet. Nos están pidiendo la probabilidad de tener un smartphone condicionado a el Internet. Siguiendo también las fórmulas de la probabilidad condicional, sabemos que la probabilidad de tener un smartphone dado que tenemos Internet sería la probabilidad de la intersección de ambos eventos entre la probabilidad de tener Internet. La probabilidad de la intersección la podemos también sacar como la probabilidad de tener Internet dado que tenemos un smartphone, que este cálculo nosotros ya lo tenemos. Aquí se me fue el paréntesis. Sería la probabilidad de tener un smartphone
Tener un smartphone dado que tenemos internet, ¿no? De tener internet dado que tenemos un smartphone. Que esta probabilidad ya la tenemos multiplicada por la probabilidad de tener un smartphone, que es el cálculo que también esa probabilidad ya la tenemos, dividido entre la probabilidad de tener internet, que es el cálculo que hicimos en el inciso A. Ahora, para la pregunta 6, nos piden que nosotros vamos a suponer que cada bebé tiene la probabilidad de 0.51 de ser varón, ¿no? Entonces aquí nos están dando la probabilidad de que cada vez que nace un niño, en el 51% de los casos, es un hombre, ¿no? Un varón. Y nos dicen que hay una familia que tiene 6 hijos y nos piden calcular probabilidad de tener un niño y probabilidad de tener una niña. Aquí nos están diciendo, la probabilidad de tener un niño es 51%. Esta sería como nuestra variable P. Nosotros debemos de crear una variable. Nos dice que el número de varones, que X es el número de varones de entre 6 niños, ¿no? Entonces nos están enfocando nuestra probabilidad a que esta familia, a una familia de 6 hijos. Entonces, como nos están diciendo, de estos 6 hijos que va a tener la familia, tú debes de determinar cuántos van a ser niño y cuántos van a ser niña. Como nos están diciendo el número de casos, que sería 6 como el tope, esto se distribuye como una binomial. Aquí, si recuerdan, existe la variable Bernoulli, en la que uno es éxito y uno es fracaso. Conforme van pasando los eventos, que en este caso son 6 eventos consecutivos, la suma de las distribuciones Bernoulli pues nos da una distribución binomial. En este caso, nuestro éxito podría decirse que sea niño, que es el valor para el que tenemos la probabilidad. Aquí nosotros vamos a llamar a nuestra variable X, como les mencionaba, que es el número de varones, acotado a esta familia que va a tener 6 hijos. Entonces, se distribuye nuestra X como una binomial. Nuestro parámetro N, que es el número de casos que nosotros vamos a analizar, es 6. Y la probabilidad sería 0.51, porque estamos calculando el número de varones. Esto se distribuye como una binomial, 6 con 0.55, ¿no? 0.51. Para calcular la probabilidad de que por lo menos se tenga un niño, por lo menos significa que podemos tener uno o más, ¿no? En este caso sería que tengamos 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no? Que es nuestro máximo. Entonces aquí la probabilidad de tener por lo menos un niño sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. En lugar de calcular estas 6 probabilidades, nosotros podemos usar nuevamente la regla del complemento. ¿Cuál es el complemento de que haya 1, 2, 3, 4 o 6 niños? Es la probabilidad de que no haya ninguno. Entonces, en lugar de calcular las 6 probabilidades, calculamos únicamente la probabilidad de que no tengamos ningún varón, y a esto, utilizando la regla del complemento, sería 1 menos esta probabilidad y nos da la respuesta del inciso A. Ahora, el inciso B nos dice por lo menos que se tenga una niña. Entonces, nuestra variable X lo que nos mide es que tengamos niños, no niñas. Entonces, por lo menos que haya una niña significa que nuestra X, que es el número de varones, debe de ser menor o igual a 5. Entonces, si nuestra X, que es el número de varones, es igual a 6, entonces ahí ya nos está cumpliendo que haya por lo menos una niña, porque estamos diciendo que los 6 niños, bueno, que los 6 hijos son varones. Entonces, debe de haber 5 niñas, 5 niños o menos. Si hay 5 niños, hay una niña. Si hay 4 niños, hay 2 niñas. Si hay 3 niños, hay 3 niñas. Si hay 2 niños, 4 niñas y así. Entonces, recuerden aquí, nuestra variable X está contando el número de niños. Entonces, para que haya por lo menos una niña, debemos evaluar la probabilidad de que los niños sean menos o igual a 5. En lugar de hacer el cálculo de todas las probabilidades, que sería la probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4 y 5, podemos usar nuevamente la regla del complemento, que en este caso sería pues que todos sean niños, que sería la probabilidad de que nuestra X sea igual a 6.
Entonces, en lugar de calcular las 5 probabilidades o las 6 probabilidades, calculamos una y hacemos la diferencia de 1 menos esa probabilidad. La pregunta 7 nos dice, se conoce de estudios anteriores que el tipo de grupo sanguíneo de una población se distribuye de acuerdo a los siguientes datos y nos dan ciertos tipos, ¿no? Tenemos el grupo A, B, AB y O, que es el tipo de sangre. Cada uno de estos tipos de sangre tiene asignado un porcentaje o una probabilidad. Nos dice que en determinada situación de emergencia se necesitan realizar 5 transfusiones del tipo A. Entonces tenemos una persona que tiene una emergencia y para poder estar bien necesita que se le hagan 5 transfusiones y que sea del tipo A porque es su tipo de sangre, ¿no? Aquí tenemos el tipo A. Se solicitan voluntarios en la población y se realizan extracciones sucesivas. Para que pueda tener esas transfusiones, pues necesitamos la sangre de las personas. Las personas van a presentarse y van a sacar la sangre, pero puede que tengan otro tipo de sangre, ¿no? Como el B, AB o el tipo O, pero nosotros solo necesitamos el tipo A. Nos piden que calculemos la probabilidad de que se pueda cubrir esta emergencia con el décimo donante. O sea, nos están diciendo van a ir muchas personas, nosotros necesitamos que de los primeros 10, que en este caso serían los primeros 10 donantes, 5 de ellos sean del tipo A, para que nosotros podamos hacer esas transfusiones y la persona que tiene una emergencia médica pues pueda salir bien. Entonces, aquí debemos de determinar una variable X, que lo que estamos calculando pues son las extracciones de sangre que se tienen para conseguir que los donantes tengan el tipo de sangre A. Para la solución de este problema, entonces lo que debemos de determinar es X, que lo vamos a poner como el número de extracciones que se necesitan hacer a cada uno de los donantes que van a ir y que estos donantes tengan el tipo de sangre A. Aquí nos dice que necesitamos tener por lo menos 5 transfusiones, por lo que necesitamos 5 donantes con este tipo de sangre. Nuestra variable va a seguir una distribución binomial negativa en la que P va a ser la probabilidad de que el donante tenga el tipo de sangre A, es decir, 43.2%, que es lo que viene aquí en la tabla. Nos están pidiendo que evaluemos utilizando la binomial negativa para x igual a 10. ¿Por qué le ponemos 10? Porque nos dicen que cuál es la probabilidad de que nuestro número de ensayos sea 10 y de esos 10 que nosotros lleguemos a un número 5. O sea, tenemos 10 ensayos y nuestro éxito, que en este caso sea que el donante tenga tipo A, debe de llegar a 5. Entonces aquí lo que debemos de calcular es la probabilidad de x igual a 10 siguiendo esta distribución que es una binomial negativa. Para la pregunta 8 nos dicen que tenemos un almacén que suministra grúas, ¿no? Entonces el número de pedidos por día tiene una distribución Poisson con parámetro igual a 2. Nos dice que de las grúas que tiene este almacén, por lo menos 3 de estas grúas tienen que estar disponibles. O sea, pueden ser 3 o más, ¿no? Si llegan a pedir más de 3 grúas, el comprador debe desplazarse a una distancia considerable hasta una empresa de ingeniería. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo más tenemos en este punto 3 grúas, ¿no? Si nos piden más, pues entonces necesitamos ir a otro lado por la grúa. Nos preguntan aquí, en un día cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que se realice un viaje a la empresa de ingeniería? ¿Qué quiere decir que se realice un viaje? Pues que necesitan más de 3 grúas, ¿no? Entonces, y en el inciso B nos dicen que cuál es el número medio de pedidos por día. Para la solución de este ejercicio, pues nos dan como dato que nuestra distribución es el número de pedidos por día y ya nos dicen cómo se distribuye esta variable, ¿no? Aquí nos está diciendo que se distribuye Poisson con parámetro 2. Aquí es el tipo de distribución que vamos a utilizar.
Como les decía, solamente hay 3 grúas, por lo que para que vaya a la empresa necesita haber más, ¿no? Entonces, el cálculo que nosotros vamos a hacer para el primer inciso sería calcular la probabilidad de que nuestra X, que viene siendo los pedidos, sean mayores a 3. Y para esto, pues podemos nosotros calcular la probabilidad del complemento, ¿no? Que sería 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 3. Y esta ya la conocemos, que es la forma en la que se distribuye nuestra distribución Poisson. Para el inciso B, lo que nos piden es el número medio. Entonces, cuando dicen número medio es como un promedio. Lo que nos están pidiendo calcular es la esperanza de esta distribución, que es la esperanza de nuestra distribución Poisson. Y para poder solucionar esto, pues en los materiales ustedes tienen las propiedades de la distribución Poisson, que es la media y la varianza, cómo se calcula cada una de ellas. Y pues prácticamente aquí sería calcular la media de esta distribución y ya tenemos el resultado. Para la pregunta 9, nos dicen que una caja que tiene 100 artículos y de estos 100 artículos, 4 son defectuosos. Nos dicen que X es el número de artículos defectuosos que se encuentran en una muestra de 9. Entonces yo tengo una caja, en esa caja tengo 100 artículos y dentro de esos 100, 4 son defectuosos y 96 están en buenas condiciones. Entonces cuando yo hago una muestra, ¿qué se refiere eso? A que de la caja con 100 artículos yo voy a sacar 9. De esos 9 que yo saque pueden venir artículos defectuosos y artículos que están en buenas condiciones. Nos piden que calculemos la probabilidad de esos 9 que nosotros estamos sacando. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos? Entonces, aquí por los valores que nos están dando un número total de artículos, la cantidad de defectuosos y nos están dando un valor de muestra, un tamaño de muestra y una probabilidad. Entonces, aquí tenemos una distribución hipergeométrica. N viene siendo el 100, que es el total de artículos. Nuestra E, que viene siendo el error, es igual a 4. N menos E viene siendo 96. En este caso el error son los defectuosos. N menos E son los que están en buenas condiciones, ¿no? Que es el 96. ¿Cuál es el tamaño de nuestra muestra? Es N igual a 9, que es lo que nos están pidiendo que nosotros saquemos de la caja. Y como la X cuenta el número de defectuosos, entonces, para que podamos calcular la probabilidad de que dentro de esta muestra de 9 haya 2 artículos defectuosos, debemos de calcular la probabilidad de que nuestra X sea igual a 2. Entonces, ya tenemos aquí los valores de nuestra distribución hipergeométrica y calculamos la probabilidad. Para la pregunta 10 nos dice, se lanza un dado todas las veces necesarias hasta que aparezca un 4. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un dado y mi dado tiene 6 lados. Y cada lado tiene la numeración, ¿no? De 1, 2, 3 hasta llegar al 6. Yo voy a estar tirando mi dado. Lo voy a estar tirando y lo voy a estar tirando y lo voy a estar tirando. En cada uno de esos lanzamientos me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, cualquiera de esos números, ¿no? Pero a mí me interesa que me salga el número 4. En el momento en el que cuando yo lance y me salga el número 4, yo voy a dejar de lanzar el dado. Lo que nos está pidiendo aquí es que calculemos esa posibilidad, ¿no? La probabilidad de que nos salga un 4. Si recordamos dentro de nuestros materiales, la distribución que nos ayuda a este tipo de experimentos, en el que se está haciendo eventos aleatorios hasta que caiga el evento que nosotros consideramos como verdadero, es la distribución geométrica o la distribución de Pascual la que vamos a utilizar. Aquí no nos están limitando el número de lanzamientos a 10 o a 15 como en la distribución binomial. Aquí nosotros vamos a hacer pues infinidad de lanzamientos hasta que nos salga el número 4. Entonces vamos a utilizar la distribución geométrica. Para eso debemos calcular la probabilidad de nuestra variable, que sería la variable P. Y para calcular esta probabilidad, pues debemos calcular la probabilidad de sacar un 4 en un dado de 6 lados. Entonces la probabilidad de que salga 4 es de 1 sobre 6.
¿Por qué es de 1 sobre 6? Porque mi dado tiene 6 posibilidades. Es que me salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo solamente tengo un número 4. Entonces, 1 es, solamente tengo una posibilidad de que me salga 4 en ese dado, de un total de 6 resultados posibles. Entonces, mi probabilidad es de un sexto. Nuestra distribución sería una distribución geométrica con parámetro de un sexto. Y lo que debemos de calcular es que la probabilidad de que el número 4 me salga en el quinto lanzamiento. Entonces aquí X es el número de lanzamientos. Entonces yo quiero que cuando yo lance mi dado 5 veces, en el quinto lanzamiento me salga el 4. Entonces por eso es que debemos de calcular la probabilidad de X igual a 5. Muy bien, ahora esta es prácticamente la explicación de los ejercicios y les voy a mostrar cómo deben de hacer utilizar la función para insertar ecuaciones. Se van a la parte de insertar dentro de lo que es la barra de herramientas. Se ponen en insertar y al final viene una ecuación que se llama ecuación. Les va a abrir un cuadro como este, ¿no? Que es escriba aquí la ecuación, ¿no? Ya que le seleccionan ahí, pues les da ahí diferentes opciones de cómo pueden ir metiendo las ecuaciones, desde fracciones, en el que les aparece un cuadro en el que pueden poner la fracción de diferentes formas. Viene otro en el que vienen los índices. Viene otro en el que viene la parte del radical. Aquí viene el índice, se pones puedes poner aquí el valor de X y aquí a lo mejor elevado al cuadrado. O puedes elegir con doble, ya sea para las combinatorias, ¿no? La combinatoria de C. Y aquí pones los valores de 5 en 2 o puedes utilizar cualquier. Entonces, aquí es básicamente se van a insertar y hasta el final de la parte viene la parte de la ecuación y ahí vienen los diferentes tipos de ecuaciones que ustedes pueden meter. Ya les van dando las opciones. Vienen algunas ecuaciones que ya están dadas y otras que no. De cualquier forma les voy a poner un pequeño documento en el que pueden hacer paso a paso lo de la parte de insertar las ecuaciones, porque en este video pues no se alcanza a apreciar bien, pero pues sería básicamente todo. Espero que les haya sido de utilidad la explicación y para cualquier duda que tengan me pueden contactar a partir de la plataforma.